Capítulo 2. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro. A tu derecha, delicias para siempre. Salmos 16:11. He buscado el camino hacia Dios toda mi vida. Sé que lo has hecho. Y ahora lo he encontrado y no puedo creerlo. Me parece estar aquí sentado, escribiéndome a mí mismo. Es lo que estás haciendo. Pero no creo que sea eso lo que debería parecerme una comunicación con Dios. ¿Quieres clarines y trompetas? Veré qué puedo hacer. ¿Sabes? Habrá quienes digan que todo este libro no es más que una blasfemia, especialmente si sigues haciéndote el gracioso. Deja que te explique algo. Tenéis la idea de que Dios solo se muestra de una única manera. Esa es una idea muy peligrosa. Eso os impide ver a Dios en todas partes. Si crees que a Dios se le ve y se le oye solo de una manera, o es solo de una manera, me mirarás sin verme día y noche. Te pasaréis toda la vida buscando a Dios y no le encontrarás, precisamente porque estarás buscando a alguien. Lo pongo como un ejemplo. Se ha dicho que si uno no ve a Dios en lo profano y en lo profundo, se está perdiendo la mitad de la historia. Es una gran verdad. Dios está en la tristeza y en la carcajada, en lo amargo y en lo dulce. Detrás de cada cosa se oculta un propósito divino y, por lo tanto, en cada cosa se halla la presencia divina. Una vez empecé a escribir un libro titulado Dios es un bocadillo de salami. Habría sido un buen libro. Yo te di esa inspiración. ¿Por qué no lo escribiste? Me pareció una blasfemia, o cuando menos, una horrible irreverencia. Querrás decir, una maravillosa irreverencia. ¿De dónde has sacado la idea de que Dios es solo reverente? Dios es lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, la izquierda y la derecha, lo reverente y lo irreverente. ¿Acaso piensas que Dios no ríe? ¿Imaginas que Dios no disfruta con una buena broma? ¿Creéis que Dios carece del sentido del humor? Deja que te diga algo. Dios inventó el humor. Debes hablarme en un tono circunspecto cuando te dirijas a mí. Se hallan fuera de mi comprensión los términos fuertes o la jerga. Te aseguro que puedes hablarme como hablarías con tu mejor amigo. ¿Crees que hay alguna palabra que yo no haya oído? Una visión que no haya visto, un sonido que no conozca. ¿Crees acaso que desprecio alguno de ellos, mientras que gusto de los otros? Te aseguro que no desprecio nada. Nada de ello resulta repulsivo para mí. Eso es la vida. Y la vida es el don, el tesoro inanerrable, lo más sagrado de todo. Yo soy vida, puesto que yo soy la sustancia que constituye la vida. Cada uno de sus aspectos tiene un propósito divino. No existe nada, absolutamente nada,
sin una razón conocida o aprobada por Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué hay del mal que ha creado el hombre? No podéis crear nada, ni un pensamiento, ni un objeto, ni un acontecimiento, ninguna experiencia de ninguna clase, que no sea el resultado del plan de Dios, puesto que el plan de Dios respecto a vosotros es que creéis cualquier cosa, todo aquello que queráis. En esta libertad reside la experiencia de Dios como siendo Dios. Y esta es la experiencia para que yo os he creado a vosotros y a la propia vida. El mal es aquello a lo que vosotros llamáis mal, pero incluso eso es de mi agrado, puesto que solo a través de eso que llamáis mal podéis conocer el bien. Solo a través de eso que llamáis obra del demonio podéis conocer y hacer la obra de Dios. Yo no amo más lo caliente que lo frío, lo alto que lo bajo, la izquierda que la derecha. Todo es relativo. Todo forma parte de lo que es. Yo no amo más lo bueno que lo malo. Hitler fue al cielo. Cuando entiendas esto, entenderás a Dios. Sin embargo, me han enseñado a creer que el bien y el mal existen, que lo correcto y lo equivocado son términos opuestos, que algunas cosas no están bien, no resultan aceptables a los ojos de Dios. Todo resulta aceptable a los ojos de Dios, ya que ¿cómo puede Dios no aceptar algo que es? Rechazar algo significa negar que existe. Decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de mí, y eso es imposible. Sin embargo, sed fieles a vuestras creencias y mantened como ciertos vuestros valores, ya que se trata de los valores de vuestros padres y de los padres de vuestros padres, de vuestros amigos y de vuestra sociedad. Estos forman la estructura de vuestra vida, y perderlos equivaldría a deshacer el tejido que constituye vuestra experiencia. No obstante, examinarlos uno por uno, revisarlos pieza por pieza. No deshagar la casa, pero observad cada uno de los ladrillos y reemplazad lo que veáis que están rotos y no puedan soportar ya la estructura. Vuestras ideas respecto a lo correcto y lo equivocado son solo eso, ideas. Son pensamientos que constituyen la forma y crean la sustancia de quienes sois. Solo habría una razón para cambiar alguna de ellas, solo un propósito para alterarlas. Si no sois felices siendo quienes sois. Únicamente vosotros podéis saber si sois felices. Solo vosotros podéis decir de vuestra vida: esta es mi creación, mi hijo, en la que me complazco. Si vuestros valores os sirven, mantenedlos. Argumentad a su favor, luchad para defenderlos. Pero procurad luchar de manera que no hagáis daño a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la receta. Dices, sed fieles a vuestros valores y al mismo tiempo que todos nuestros valores son equivocados. Ayúdame a entenderlo. Yo no he dicho que vuestros valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos.
son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte, se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino algún otro. Quizá vuestros padres, vuestra religión, vuestros profesores, historiadores, políticos. Muy pocos de los juicios de valor que habéis incorporado a vuestra verdad son juicios que habéis formulado vosotros mismos basándoos en vuestra experiencia. Pero la experiencia en que es lo que viniste a buscar aquí. Y por vuestra experiencia ibais a crearos a vosotros mismos. Pero vosotros os habéis creado a vosotros mismos por la experiencia de los demás. Si hubiera algo parecido al pecado, sería esto. Permitiros a vosotros mismos haber llegado a ser lo que sois por la experiencia de los demás. He aquí el pecado que habéis cometido, todos vosotros. No esperáis a tener vuestra propia experiencia, sino que aceptáis la experiencia de los demás como el Evangelio, literalmente. Y luego, cuando os encontráis con la experiencia real por primera vez, permitís que lo que ya sabéis acerca del encuentro oculte lo que realmente pensáis. Si no obraras así, podrías tener una experiencia completamente diferente. Una experiencia que haría parecer a vuestro maestro o fuente original como equivocado. En la mayoría de los casos, no queréis que vuestros padres, escuelas, religiones, tradiciones o sagradas escrituras aparezcan como equivocados, de modo que negáis vuestra propia experiencia en favor a lo que os han dicho que penséis. Ninguna realidad puede ilustrar esto con mayor profundidad que vuestro tratamiento de la sexualidad humana. Todo el mundo sabe que, de entre todas las experiencias físicas del alcance de los humanos, la experiencia sexual puede ser la más atractiva, emocionante, poderosa, estimulante, renovadora, energética, íntima y con mayor capacidad de afirmación, unión y recreación. Aún habiendo descubierto esto experiencialmente, habéis decidido en cambio aceptar los juicios, opiniones e ideas previos acerca del sexo difundido por otros, todos ellos con intereses creados en que penséis de una u otra manera. Dichas opiniones, juicios e ideas han ido directamente con vuestra propia experiencia. Sin embargo, debido a que no estáis dispuestos a considerar equivocados a vuestros maestros, os convencéis a vosotros mismos de que debe ser vuestra experiencia la que está equivocada. El resultado es que habéis traicionado vuestra auténtica verdad en relación a esta cuestión y ello con resultados devastadores. Lo mismo habéis hecho con el dinero. En aquellos momentos de vuestra vida en que tenéis mucho dinero, os sentís estupendamente. Os sentís estupendamente recibiéndolo y os sentís estupendamente gastándolo. No hay nada de malo en ello, no hay ningún mal, nada intrínsecamente equivocado. Sin embargo, han arraigado tan profundamente en vosotros las enseñanzas de los demás sobre este tema, que habéis rechazado vuestra experiencia en favor de la verdad. Al haber adoptado esta verdad como vuestra,
habéis construido pensamientos en torno a ella, pensamientos que son creadores. Habéis, pues, creado una realidad personal en torno al dinero que lo aleja de vosotros, ya que, ¿para qué trataréis de atraer algo que no es bueno? Sorprendentemente, habéis creado la misma contradicción en torno a Dios. Todas vuestras experiencias más profundas acerca de Dios os dicen que Dios es bueno. Todos aquellos profesores vuestros que os enseñan algo acerca de Dios os dicen que Dios es malo. Vuestro corazón os dice que hay que amar a Dios sin temerle. Vuestros profesores os dicen que hay que temer a Dios, puesto que Dios es vengativo. Habéis de vivir en el temor a la cólera de Dios, dicen. Debéis temblar en su presencia. Durante toda vuestra vida habéis de temer el juicio del Señor, os han dicho, pues el Señor es justo y todo lo sabe, y os hallaréis en apuros cuando os enfrentéis a la terrible justicia del Señor. Debéis, pues, obedecer los mandamientos de Dios, o si no, sobre todo, no habéis de formular preguntas lógicas tales como: si Dios quiere una estricta obediencia a sus leyes, ¿por qué creó la posibilidad de que dichas leyes fueran violadas? Todos vuestros maestros os dicen que porque Dios quería que tuvieras libre albedrío. Sin embargo, ¿qué clase de libre albedrío es ese? Si elegir una cosa en lugar de otra lleva a la condenación. ¿Cómo la libre voluntad puede ser libre si no es vuestra voluntad, sino la de algún otro la que debéis cumplir? Quienes eso os enseñan hacen de Dios un hipócrita. Se os ha dicho que Dios perdona y es compasivo, pero si no le pedís perdón del modo correcto y si no os dirigís a Dios de la manera adecuada, vuestra súplica no será escuchada, vuestro clamor quedará sin respuesta. Incluso eso no sería tan malo si hubiera una sola manera adecuada, pero se enseñan tantas maneras adecuadas como profesores hay. Así, la mayoría de vosotros pasan casi toda su vida adulta buscando la manera correcta de rendir culto, de obedecer y de servir a Dios. La ironía del asunto está en que yo no quiero vuestro culto, yo no necesito vuestra obediencia y no necesitáis servirme. Este tipo de comportamientos son los que históricamente han exigido de sus súbditos los monarcas. Normalmente, monarcas egocéntricos, inseguros y tiránicos. En absoluto, son exigencias divinas. Y es extraordinario que el mundo no haya llegado ya a la conclusión de que tales exigencias son falsas, de que no tienen nada que ver con las necesidades o los deseos de Dios. La divinidad no tiene necesidades. Todo lo que hay es exactamente eso, todo lo que hay. Por lo tanto, no quiere nada, ni carece de nada, por definición. Si queréis creer en un Dios que de alguna manera necesita algo y se siente tan dolido si no lo obtiene que castiga a aquellos de quienes esperaba recibirlo, entonces es que queréis creer en un Dios mucho más pequeño que yo y verdaderamente sois hijos de un Dios menor. No, hijos míos, por favor,
Dejadme que os asegure una vez más, por medio de este texto, que no tengo necesidades, no necesito nada. Esto no significa que no tenga deseos. Deseos y necesidades no son la misma cosa, aunque para muchos de vosotros lo sean en vuestra vida actual. El deseo es el principio de toda creación, es el primer pensamiento, es un sentimiento grandioso en el alma, es Dios decidiendo qué va a crear. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Yo deseo en primer lugar conocerme y experimentarme a mí mismo en toda mi gloria, saber quién soy. Antes de inventaros a vosotros y todos los mundos del universo, era imposible para mí hacerlo. En segundo lugar, deseo que podáis conocer y experimentar quiénes realmente sois, por medio del poder que os he dado de crearos y experimentaros a vosotros mismos de cualquier modo que escojáis. En tercer lugar, deseo que todo el proceso de la vida sea una experiencia de constante alegría, de continua creación, de interminable expansión y de total realización en cada momento. He establecido un sistema perfecto mediante el que los deseos pueden realizarse. Se están realizando ahora, en este mismo momento. La única diferencia entre vosotros y yo es que yo lo sé. En el momento en que alcancéis el pleno conocimiento, momento que puede sobrevenir en cualquier instante, vosotros sentiréis lo mismo que yo siento constantemente. Una alegría, amor, aceptación, bendición y agradecimientos totales. Estas son las 5 actitudes de Dios. Y antes de seguir adelante con este diálogo, te mostraré cómo la aplicación de dichas actitudes en tu vida actual puede conducirte y te conducirá hacia la santidad. Todo esto constituye una respuesta muy larga para una pregunta muy corta. Sí, sé fiel a tus valores en la medida en que experimentes que te son útiles. Pero mira a ver si estos valores que te sirven a ti, con tus pensamientos, palabras y actos, traen al espacio de tu experiencia la idea mejor y más alta que jamás hayas tenido de ti mismo. Examina tus valores uno por uno. Somételos a la luz del escrutinio público. Si puedes decir al mundo quién eres y en qué crees sin vacilaciones ni indecisiones, entonces eres feliz contigo mismo. No hay ninguna razón para ir mucho más allá en este diálogo conmigo, puesto que ya has creado un yo y una vida para este yo que no necesita ninguna mejora. Has alcanzado la perfección. Puedes dejar este libro. Mi vida no es perfecta, ni siquiera se acerca a la perfección. No soy perfecto. En realidad, soy un cúmulo de imperfecciones. Me gustaría, a veces de todo corazón, poder corregir esas imperfecciones, lo que yo sé que origina mis comportamientos, que provoca mis caídas, que me mantiene en mi camino. Supongo que por eso es por lo que he acudido a ti. No he sido capaz de encontrar las respuestas por mí mismo. Estoy atento de que hayas acudido a mí. Siempre he estado dispuesto a ayudarte.
y lo estoy ahora. No tienes por qué encontrar las respuestas por ti mismo. Nunca las has tenido pero parece tan presuntuoso sencillamente sentarse y dialogar contigo de este modo. Y mucho más imaginar que tú, Dios, me respondes. Quiero decir que es una locura. Ya veo. Los autores de la Biblia estaban cuerdos, pero tú estás loco. Los autores de la Biblia fueron testigos de la vida de Cristo y reprodujeron fielmente lo que vieron y oyeron. Falso. La mayoría de los autores del Nuevo Testamento nunca conocieron ni vieron a Jesús en su vida. Vivieron muchos años después de que Jesús abandonara la tierra. No habían reconocido a Jesús de Nazaret, aunque se hubiera cruzado con él en la calle. Pero los autores de la Biblia fueron grandes creyentes y grandes historiadores. Recogieron los relatos que habían llegado hasta ellos y sus amigos de boca de sus mayores, quienes a su vez los habían oído a sus mayores, hasta que finalmente surgió una recopilación escrita. Y no todos los autores de la Biblia fueron incluidos en el documento final. Ya habían surgido las iglesias en torno a las enseñanzas de Jesús. Y como sucede siempre y donde quiera que la gente se agrupe en torno a una idea poderosa, hubo ciertos individuos en el seno de dichas iglesias o enclaves que determinaron qué partes de la historia de Jesús debían mencionarse y cómo. Este proceso de selección y corrección continuó durante toda la recopilación, redacción y publicación de los Evangelios y la Biblia. Incluso varios siglos después de que se consignaran las escrituras originales, un alto consejo de la Iglesia determinó una vez más qué doctrinas y verdades había que incluir en la Biblia oficial de entonces y qué resultaría malsano o prematuro revelar a las masas. Además, ha habido otras escrituras sagradas, cada una de ellas fruto de un momento de inspiración de hombres, por lo demás corrientes, ninguno de los cuales estaba más loco que tú. Nos estará sugiriendo que estos textos podrían llegar a ser un día sagradas escrituras. Hijo mío, todo en la vida es sagrado. Desde esta perspectiva, sí, son sagradas escrituras. Pero no quiero hacer juego de palabras contigo, pues sé lo que quieres decir. No estoy sugiriendo que este manuscrito llegara a convertirse un día en sagrada escritura. Al menos no durante algunos cientos de años, o hasta que su lenguaje no se vuelva anticuado. Mira, el problema es que este lenguaje es demasiado coloquial, demasiado familiar, demasiado contemporáneo. La gente supone que si Dios hablara directamente con uno, su voz no sonaría como la del vecino de al lado. La estructura del lenguaje debe poseer un matiz de unidad, por no decir de divinidad, un matiz de dignidad, una sensación de santidad. Como he dicho antes, esto es solo una parte del problema. La gente tiene una percepción de Dios como alguien que se manifiesta de una única forma. Cualquier cosa que viole esta forma se considera una blasfemia. Lo que he dicho antes, lo que tú has dicho antes. Pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué te parece una locura que tú puedas mantener un diálogo con Dios? ¿Acaso no crees en la oración?
Sí, pero esto es distinto. Para mí, la oración siempre ha tenido una sola dirección. Yo pregunto y Dios permanece inmutable. Dios no ha respondido nunca a una oración. Bueno, sí, pero mira, nunca verbalmente. Bueno, ha habido toda una serie de acontecimientos en mi vida de las que yo he estado convencido que eran una respuesta muy directa a la oración. Pero Dios nunca me ha hablado. Ya veo. Entonces, ese Dios en el que crees es un Dios que puede hacerlo todo, menos precisamente hablar. Por supuesto que Dios puede hablar si quiere hacerlo. Eso es lo que no parece probable que Dios vaya a querer hablarme a mí. He ahí la raíz de todos los problemas que experimentas en tu vida, que no te consideras a ti mismo suficientemente digno de que Dios te hable. Cielo santo, ¿cómo puedes esperar nunca oír mi voz si no te crees a ti mismo lo suficientemente digno de que te hable? Te lo aseguro, en este momento estoy haciendo un milagro, pues no solo estoy hablándote a ti, sino a cualquiera que haya comprado este libro y esté escuchando estas palabras. En este momento estoy hablando a cada uno de ellos. Sé quién es cada uno de ellos. Sé quiénes encontrarán su camino a través de estas palabras. Y sé cómo con todas mis otras comunicaciones, que algunos serán capaces de oír y otros solo serán capaces de escuchar, pero no oirán nada. Bien, eso plantea otra cuestión. Ya había pensado en publicar este material, tal como se está escribiendo. Sí, ¿qué tiene eso de malo? No me dirán que estoy creando todo esto en provecho mío, y eso no hará que resulte sospechoso. El motivo de que escribas esto es que podrás ganar mucho dinero. No, no es por eso por lo que empecé a hacerlo. Inicié este diálogo sobre el papel debido a que mi mente ha estado acosada por una serie de preguntas durante 30 años y estaba hambriento, más bien famélico de respuestas. La idea de que yo podía hacer un libro con todo esto vino más tarde. Te la di yo. ¿Tú? Sí. No creerás que voy a dejar que desperdicies todas estas maravillosas preguntas y respuestas. No había pensado en eso. Al principio, solo quería que mis preguntas fueran respondidas, que mi frustración acabara, que mi búsqueda terminara. Bien, entonces deja de cuestionarte tus motivos, cosas que haces insensatamente, y vamos con ello.